Ok, perdón. Bueno, vamos a ver lo de insuficiencias. En esto vamos a abarcar insuficiencia arterial e insuficiencia venosa. Y bueno, son enfermedades importantes, dado que aparecen muy frecuentemente después de los 40 años, más o menos. También este tipo de enfermedades van a tener repercusión sobre principalmente los miembros pélvicos inferiores, ambas. Este tipo de insuficiencias tienen una fisiopatología pues un poco difícil de entender, pero que después también nos ayuda a verlo, a poder apreciar los cambios en la piel, en el color que aparecen y poder identificar la diferencia entre cuando hay un problema que es de origen arterial y cuando hay un problema que es de origen venoso, ¿sí? Y bueno, la enfermedad arterial periférica o insuficiencia arterial periférica se conoce en inglés como PAT. Es un estrechamiento que tienen las arterias como consecuencia de un flujo deficiente hacia los brazos y las piernas. Las piernas son las que se ven afectadas con mayor frecuencia, como les estaba comentando. La clasificación es la más reciente que existe, es la que es por Rutherford y hay 4 grados. El grado 0, que no hay síntomas; grado 1, en la que hay una claudicación; 2, claudicación moderada; 3, claudicación severa; 4, dolor en reposo; 5, pérdida de tejido menor. Esto quiere decir que aparecen úlceras que no sanan y terminan con pérdida de tejido. La tipo 6, que es pérdida de tejido importante, en la cual hay úlceras isquémicas severas y gangrena franca de partes. ¿Sí saben qué es claudicar o claudicación? No. Bueno, claudicación es cuando se tiene una marcha, cuando tienen marcha que van arrastrando como un pie porque, pues por el dolor, como cuando cojean, por así decirlo, pero en esta van arrastrando y pendulan el miembro afectado lo van a pendular como si tuvieran la pierna más larga. Lo giran alrededor hasta que llega al siguiente punto de apoyo, eso es claudicar, ¿vale? Sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Porque aquí más que una fisiopatología propiamente conocida, tiene múltiples factores de riesgo que facilitan o hacen que la incidencia de esta enfermedad sea más alta. Y los factores de riesgo son aquellos que pues estudian a partir de ven la enfermedad y ven qué tenían en común todos los enfermos, ¿no? En este caso, en el 80-90% de todas las enfermedades cardiovasculares, pues es la dislipidemia. En varios estudios se ha demostrado que la elevación del colesterol total, unido a lipoproteínas de baja densidad y el descenso del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, se asocian con mayor mortalidad. En este caso, en la enfermedad de la insuficiencia arterial, es porque en las arterias se va depositando este colesterol primero en la porción superficial, luego se va desprendiendo el endotelio que se encuentra en esa porción y se va infiltrando la grasa, bueno, el colesterol, perdón, en la capa media íntima de la arteria, que es la capa muscular, entre la capa muscular y el endotelio. Entonces eso hace que esto pase por un proceso de inflamación, posteriormente por un proceso de cicatrización y vaya disminuyendo el grosor de la arteria. Entonces va a haber un flujo insuficiente ahí. Además que a veces estas lesiones van a hacer que se desprenda más colesterol que se vaya adhiriendo junto con el endotelio y forme trombos. Otro factor de riesgo es la diabetes. Este factor también es cuantitativo porque por cada 1% sobre el valor normal de hemoglobina glicada, que es de 6.5, bueno, sí, pues de 6.5, produce un incremento en 25% de la enfermedad arterial periférica. La afectación de los vasos distales de las extremidades es típica
Y esto también es porque en la diabetes se ha descrito que aparece alteración tanto en la función como en la inervación de los vasos, lo que va a modificar las respuestas contráctiles que tienen y va a condicionar que haya un flujo deficiente. Además, en las diabetes aumenta la actividad de las enzimas de las enzimas que producen eh, radicales libres, y esto hace que las respuestas vasodilatadoras de estos vasos estén atenuadas, ¿sí? En el tabaquismo se ha encontrado asociación entre esto y la isquemia debido a que el uso del cigarrillo hace o aumenta las respuestas vasocontráctiles, generando un tono más hacia la contracción que hacia la relajación. Entonces evita o disminuye la facilidad con la que los vasos se van a vasodilatar. Además que muchos de los componentes del cigarro modifican en general como la irrigación de diferentes órganos. La edad, pues también es un marcador de riesgo porque propiamente un cambio que aparece con la edad es la rigidez de los vasos. Y esto también nos habla de la elasticidad que tiene el tejido. Además, nosotros vamos a encontrar pues un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la hipertensión, y este es muy importante porque junto con los otros que ya hemos contemplado, condiciona que la presión de perfusión de muchos tejidos aquí se ve afectada, incluyendo los miembros pélvicos, ¿no? Porque hay una alteración en la producción de los diferentes componentes de los sistemas que regulan la presión arterial. En cuanto a los síntomas, el primer síntoma, y como lo vimos en la clasificación, va a ser la claudicación, que empiezan a caminar, y esos son los síntomas leves que empiezan a aparecer. Empiezan a caminar y de repente pues les empieza a doler en la porción poplitea, que es donde está el pliegue, donde está la articulación rotuliana, ajá, donde está la rótula atrás, eso se llama pliegue poplitea. Entonces empiezan a caminar y de repente sienten como que algo les duele mucho, que les imposibilita de manera temporal la marcha normal, y ya después vuelven a caminar normal. ¿Y esto es por qué? Porque cuando se obstruye el vaso, o sea, la arteria, pues, empieza a causar un dolor porque no hay perfusión. Siempre que no hay perfusión a algún tejido, se causa dolor, ¿sí? Cuando se infartan, todo el dolor es por la falta que hay de oxígeno hacia el corazón, ¿sí? Aquí de igual manera pasa esto y genera un dolor genera dolor en la pierna, que condiciona esta claudicación de manera intermitente, que puede ir avanzando hasta que ya es una claudicación permanente. Junto a eso empiezan a aparecer úlceras, que es por el acúmulo de sangre venosa y por el acúmulo de metabolitos en las porciones donde se asenta la sangre, y esto dificulta una adecuada circulación y fomenta la aparición de úlceras por insuficiencia arterial. Otros síntomas que se pueden encontrar es el adormecimiento, la debilidad y los calambres musculares debido al flujo sanguíneo disminuido. Otro síntoma que nosotros vamos a ver van a ser úlceras o heridas que cicatrizan lentamente o que no cicatrizan. Normalmente una úlcera, cuando se forma, pues se hace casi que inmediatamente una, una malla de fibrina para empezar a sanar. Pero en estas solo vemos que se van excavando y excavando más las úlceras, hasta que empiezan a abarcar tejido blando y luego tejido óseo.
Otra cosa que nosotros vemos en la insuficiencia arterial es el cambio de color. Principalmente se nota y de manera inicial se nota palidez, pero en estadios más avanzados se nota también que aparece cianosis, ¿sí? Otra cosa importante que nosotros vemos es la frialdad, pues como no hay un flujo adecuado, no se alcanza a calentar esa pierna con el flujo y pues empezamos a notar frialdad en comparación de un miembro afectado contra el otro. En esta enfermedad también es importante saber que no es siempre eh, bilateral, sino que a veces puede tener una forma de presentación unilateral. En cuanto a los síntomas, otros síntomas que nosotros vemos es la disminución del crecimiento del pelo y uñas de los dedos del miembro afectado. Y esto es ¿por qué? Pues porque no está teniendo un aporte sanguíneo lo suficientemente bueno para que crezca el tejido normal. También la cicatrización es más lenta y patológica, si no la teníamos antes y empieza a aparecer, es igual un síntoma de insuficiencia arterial. El diagnóstico, ¿cómo se va a hacer? El diagnóstico, entre más de manera más temprana se haga, es mejor, porque con eso nosotros vamos a poder mejorar la calidad de vida del paciente y evitar que esto lleve a complicaciones más severas como el infarto agudo al miocardio o un trombo. Sí, que pudiera afectar no solo al corazón, sino también al cerebro, bueno, al sistema nervioso central. Las principales pruebas que se utilizan es el índice tobillo-brazo y se usa para ayudar a diagnosticarla. Esta prueba compara, perdón, la presión que existe en la diferencia entre la presión arterial del tobillo y en el brazo en reposo y después de hacer un poco de ejercicio. E indica que el flujo de sangre en la parte inferior del cuerpo no es normal. Además de esto, también se pueden hacer otras pruebas, ¿no? Como la ecografía Doppler. En la ecografía Doppler no solamente vemos el flujo, sino también vemos la disminución del calibre del vaso y el cambio que hay bueno, cómo aparece disminución en el flujo y en la presión, ¿sí? Otra manera de poderlo diagnosticar es con más imagen, utilizando angiografía o resonancia magnética o angiograma, ¿sí? Y esto nos permite ver cómo se encuentra toda la anatomía de esos vasos y ver, pues, si hay algún estrechamiento a lo largo de ese vaso. Como les estaba comentando, las causas más comunes de esta enfermedad va a ser la acumulación de placas ateromatosas y el endurecimiento propio de la edad que aparece en las arterias. Esto va a hacer que haya un menor espacio, el radio se reduzca y pase menor flujo hacia los tejidos que se encuentran afectados. Los síntomas, como ya hemos platicado, pues es un dolor que no se puede ubicar, o sea, se siente como una molestia más que como un dolor, pero es una molestia que te hace sentir pues mal todo el tiempo y que tú la ubicas en la sección inferior, pero no sabrías propiamente en qué parte, solo se percibe una sensación de disconfort que se puede acompañar de más síntomas, ¿no? Como digamos dicho, adormecimiento de miembros inferiores, dolor, dolor que impide la marcha, efervescencia de úlceras, dedos y pies fríos, llagas que tardan en sanar, eh, cicatrices que tardan en sanar, aparición de uñas anómalas. Y el tratamiento va a haber tratamiento farmacológico, que principalmente se va a basar en tratar los factores de riesgo que están, por ejemplo, la diabetes, la dislipidemia, la dieta, también es un factor muy importante del tratamiento y cambios en los hábitos, ¿no? Es decir, dejar el cigarro, dejar el sedentarismo, usar una dieta que disminuye el consumo de grasas saturadas y colesterol, em, abandonar el tabaco
evitar drogas que aumenten evitar drogas en general, disminuir el consumo de alcohol, y todo esto va a hacer que disminuya los factores de riesgo y por lo tanto disminuya el progreso de la enfermedad. El problema también es que es muy difícil porque pues esto, como ya vimos, aparece aproximadamente después de los 60 años. Cuando se instaura en estas épocas, pues es más difícil cambiar los hábitos. El objetivo en los planes de ejercicio que se implementan es hacer ejercicio antes de que comience el dolor, y esto es iniciando 20 minutos al día, iniciando con primero ejercicios de intensidad moderada que tengan una duración de 20 minutos hasta que se llegue a 1 hora diario. Los ejercicios que normalmente sirven para la insuficiencia arterial es caminar, caminata y ejercicios de entrenamientos en piernas, utilizando peso, y ejercicios entrenando piernas que puedan aumentar la fuerza, ¿no? Por ejemplo, sentadillas, elevaciones, brincos. Si no llega a mejorar, pues lo que se llega a hacer es poner stents, que son son unos tubos que tienen cierto diámetro y que cuando los colocan en las zonas estrechas, por el material del que estén hechos, dilatan esa porción y se quedan ahí. Y estos pacientes no solo quedan con el stent, sino que tienen que quedar anticoagulados. Y luego tenemos a la insuficiencia vascular venosa. La insuficiencia vascular venosa se clasifica en dos tipos: en la primaria o esencial, o la causada por trombosis. En esencial, en esta se va a caracterizar por cambios primero en las venas superficiales de las extremidades inferiores, como que las vamos a ver nosotros como dilataciones o flexuosidades y alargamientos ocasionados por la pérdida de elasticidad y atrofia o desaparición de las válvulas de las venas. Para esto nosotros, pues, es importante que sepamos cómo se encuentra conformada una vena. No sé si ya lo habrán visto en alguna otra materia de cómo es una vena por dentro, ¿no? No. Bueno, una vena, o las venas más bien, a lo largo de ellas tienen un sistema de válvulas. ¿Por qué? Primero, histológicamente las venas tienen una capa elástica y tienen capas de tejido conectivo alrededor. La principal diferencia que hay entre una vena y una arteria es que la arteria tiene una capa muscular, ¿sí? Y gracias a esa capa muscular, la arteria es capaz de contraerse y cambiar el diámetro que hay en esto, ¿sí? Se puede contraer y dilatar, ¿sí? Estos generalmente son vasos de resistencia, es decir, entre más le pase flujo o al flujo van a tener cierta resistencia. ¿Por qué? Porque como va a cambiar el diámetro, si está dilatado, pues va a pasar más, y si está contraído, va a pasar menos. Y estas son las principales reguladoras de la presión arterial. Por eso se llama así, presión arterial, porque la controlan principalmente las arterias. Y las venas no tienen esto, las venas son elásticas. Es decir, las venas son capaces de contener volúmenes amplios, y estos son vasos que se denomina de capacitancia. Dentro de las venas nosotros vamos a ubicar mayor parte del volumen sanguíneo circulante. Ujú. Y bueno, las venas, otra característica que tienen es que tienen válvulas. Por dentro tienen unas pequeñas prolongaciones que lo que permiten es que cuando la sangre, debido a que no tienen músculo, pues no pueden regresar en contra de la gravedad. Ajá, en las porciones torácicas, abdominales y en los miembros torácicos, pues van a ir por gravedad, ¿no? Y van a ir hacia el drenaje de una manera más sencilla. Pero en el caso
de los miembros inferiores es más difícil porque en estos pues tienen que vencer a la gravedad. Entonces, estas para eso tienen unas válvulas y se ayudan de la musculatura que se encuentra alrededor. Es decir, las contracciones musculares que hay alrededor de estas venas van a facilitar el drenaje venoso. Si no hay contracciones, no va a ser un efecto de bomba y por lo tanto va a hacer que se acumule sangre. Entonces, cuando se acumula sangre, pues las venas no vienen solitas, sino que tienen afluentes, ¿sí? Es decir, digamos, nosotros en el pie, en la pierna, toda mi pierna, pero bueno, en una piernita, por ejemplo, viene bajando viene la vena, pues no es la única, ¿no? Ustedes si ven sus piernas, más o menos van a ver que tiene varias venas así superficiales que se alcanzan a percibir, ¿no? De acuerdo a qué tan clarita sea su piel, entonces van a ver que hay aquí un arco venoso que va subiendo y todo, ¿no? Entonces todo eso llega a una gran vena o a varias grandes venas que van a ir drenando hacia las femorales, ¿sí? Estas venas, esto que tienen alrededor, pues se llaman afluentes. Y cuando la sangre se queda aquí por mucho tiempo y no se logra drenar, se empieza a ir hacia estas afluentes. ¿Y qué es lo que pasa con las afluentes? Como hemos dicho, son vasos que son elásticos. Entonces empiezan a estirarse y a estirarse y a estirarse hasta que se deforman. No sé si luego han visto que hay personas que tienen unas venas que están como tortuosas, que se ven irregulares, o sea, no se ven lisas, se ven como si estuvieran por dentro ampliadas o dilatadas. Y eso es por eso, porque empiezan a generar una retención, retención de sangre que hace que se vayan dilatando y aparezcan estas pequeñas malformaciones, tanto las venas pequeñitas como estas venas que les empiezan a llamar varices, hasta unas pequeñas arañitas que salen, bueno, ustedes les dicen así, ¿no? Los pacientes les dicen así, arañitas que les empiezan a salir. Y eso es por un déficit en el sistema de drenaje. Entonces, eso condiciona que aparezcan posteriormente las varices más amplias, que aparezcan bolsas como de venas que se empiezan a formar y por después todo es por la acumulación de sangre venosa que no se puede drenar de manera exitosa. ¿Ok? Y estas válvulas lo que hacen es que una vez que se ha exprimido, por ejemplo, el flujo se ha movido de aquí a acá, pues como no tiene un motor o algo que la vaya jalando, estas válvulas se abren para la entrada y se cierran ya una vez que ha pasado el líquido, para evitar el regurgitamiento de esta sangre hacia abajo otra vez. Y por lo tanto, si se regresara, iría también a las afluentes. Entonces, eso es lo que condiciona la aparición de la insuficiencia venosa. ¿Ok? Sí, Bueno, los signos y los síntomas que nosotros vamos a encontrar van a ser principalmente funcionales, pero también vamos a encontrar signos que no son funcionales, sino que parecieran estéticos. Entonces vamos a encontrar que hay pesadez en las piernas, o sea, se sienten pesadas, hay adormecimiento, hay pérdida igual hay pérdida de la sensación, hay aumento en la sensación de calor en las piernas, los síntomas disminuyen con el frío, el estar acostado y con la marcha. Hay aumento en las sensaciones dolorosas y aparecen calambres, ¿sí? Generalmente esto aparece después de caminar algún tiempo, usar algún calzado en particular. Otra causa común de la aparición de la insuficiencia venosa es el uso del tacón. Ujú. El usar tacón es un factor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia venosa, ¿sí? También otra cosa que nos favorece la insuficiencia venosa
es tener alguna alteración en la planta del pie, por ejemplo, el pie plano, tener un juanete, cualquier cosa que condicione o modifique la forma con la que pisamos, va a repercutir sobre la bomba que se encarga de drenar del drenaje venoso. Entonces, si eso está alterado, no va a haber un adecuado drenaje venoso y empieza a haber acumulación de sangre y aparición de los síntomas visuales que van a ser las varicosidades, ¿sí? Otro de los síntomas que van a aparecer son es comezón, ¿sí? Como se empiezan a depositar diferentes, componentes o metabolitos, empiezan a causar que aparezca también por la rotura de varios eritrocitos, que se acumule hemoglobina que se va degradando en bilirrubina y esto causa prurito en el paciente. En cuanto a los cambios físicos, principalmente lo que vamos a encontrar es edema, es decir, una acumulación de líquido, porque también hay pérdida del equilibrio de las fuerzas de Starling en los líquidos y van a hacer que estos se filtren hacia el tejido intersticial y va a empezar a aparecer edema, ¿sí? Que va a ser de predominio vespertino y va a ser de aspecto marmóreo, es decir, va a tener partes oscuras y partes pálidas que van a ir componiendo el color de la piel. A nivel maleolar, siempre nosotros nos damos cuenta que una insuficiencia es venosa, porque cuando aparecen úlceras o estos cambios es principalmente a nivel maleolar, ¿sí? Empieza a haber pigmentación hacia un color ocre y atrofia blanca. Las úlceras supramaleolares, en especial del maleolo interno, con un halo eczematoso y que se acompaña de descamación, ¿sí? Hay aumento en la temperatura de la piel, eritema y dolor en los trayectos que se encuentran inflamados, que se ven inflamados, empieza a haber dolor, ¿sí? Estos cambios ocres y como se describen aquí, son cambios que se ve como la piel más oscura, como color cobre, que además empieza a secarse o a verse muy seca la piel de ahí. Sí, parece que se hubieran quemado. Las causas. La principal causa de la insuficiencia venosa crónica es la éstasis, es decir, la acumulación de sangre en los diferentes vasos afluentes, y esto puede ser secundario a un daño valvular o a una insuficiencia varicosa, a una inoperancia varicosa, o simplemente a la destrucción valvular que se puede propiciar por trombosis venosas. Las válvulas se destruyen y producen una incompetencia en las venas perforantes y profundas y provocan que el flujo sanguíneo normal de las venas cambie hacia las profundas de una manera anormal, ¿sí? Y esto resulta en una hipertensión venosa que a nivel distal origina la estancia o la presencia de sangre que no puede ser completamente venosa y va modificando otra vez más vasos hasta que empieza a causar cambios en la anatomía de los vasos y cambios químicos y mecánicos que van a alterar o van a seguirse implementando. Las varices que aparecen en los miembros inferiores pues, es la dilatación permanente y patológica junto con el alargamiento y flexuosidad de las venas superficiales de los miembros inferiores. Las varices son la consecuencia del aumento de la presión venosa y conduce a una dilatación progresiva. Y esto se origina principalmente a romperse el equilibrio entre las presiones eh, intravenosas y las estructuras valvulares. Estas dilataciones permanentes van a causar alargamiento de estas venas. Entonces también van a favorecer a la incompetencia valvular venosa y también va a ser por la modificación en la bomba alrededor. Como les digo, esto puede aparecer con trombosis o puede aparecer también con
vicios crónicos, ¿no? Como les había comentado, una mala pisada, el uso de calzado que condiciona un mal funcionamiento de bomba. Y esto va a aumentar la presión intravenosa. También va a haber más filtración de los líquidos hacia el tejido intersticial y esto va a condicionar edema. Y estos edemas, entre más edema haya, pues más fácil va a ser que se formen las úlceras y posteriormente se formen lesiones e infecciones. También estos pacientes cuando llegan a tener algún accidente y se corten, abran o lo que sea, esas cicatrices van a ser bien latosas porque va a ser muy difícil que se sanen, ¿sí? Por lo mismo que no hay un adecuado drenaje, la acumulación o la presencia principal de sangre que va a haber a ese nivel será de sangre venosa. Y nosotros aquí vemos un esquema de una vena normal con sus válvulas funcionales y cómo pues la sangre va subiendo poco a poco. Sin embargo, del otro lado vemos una vena varicosa, una vena modificada, ¿no? Cómo se empieza a ver como si se empezara a dar vueltas sobre ella misma, como una madeja. Hay paredes que se ven gordas, hay paredes que se ven delgadas, empieza a haber acumulaciones en forma de sáculos que se forman en las porciones donde tenía curvaturas la vena, y esto también modifica la función de las válvulas, causando un flujo retrógrado que va a hacer que se siga acumulando más líquido. Aquí lo mismo, ¿no? Lo que estábamos platicando nosotros de normalmente cómo funciona el flujo venoso. El flujo sanguíneo, pues es el flujo, la vena evita por la formación de la válvula cerrada y competente que regrese hacia arriba y no haya un retroceso. Sin embargo, en la insuficiencia venosa hay válvulas que se empiezan a afectar, que no cierran de manera íntegra y o se dilatan o se botan y esto hace que haya un flujo retrógrado de sangre. En cuanto a la epidemiología es muy común, se calcula que el 15 al 20% de la población de más de 35 empieza a tener varices de diferentes grados, son más frecuentes en las mujeres y se desarrollan particularmente a partir de los 50 años. En cuanto a los aspectos anatómicos y fisiológicos de la circulación venosa, es que estas redes colectoras aseguran el retorno de la sangre desde los miembros inferiores y existen dos, ¿no? Que son las venas superficiales y las venas profundas. Luego de estas drenan hacia las venas perforantes que llegan hasta las venas profundas, que llegan hasta la vena principal de los miembros inferiores. Y esto principalmente se efectúa a través de, como les he comentado, un mecanismo de bomba muscular en la que la contracción de los músculos que se encuentran alrededor van a hacer un efecto como de exprimir la vena y van a impulsar la sangre hacia arriba, ¿sí? El sistema venoso superficial está formado por principalmente dos venas, que son la vena safena interna y la externa, y por una profusa red de anastomosis, es decir, de unión entre redes de vasos, que vincula entre sí a la safena interna y a la safena externa, y por los troncos venosos profundos a través de múltiples vasos comunicantes. Estas son venas que se encuentran sobre la saponeurosis y de venas tributarias o colaterales. La safena interna es la vena más larga del organismo y se origina por delante del maleolo interno. Asciende en la pierna y muslo hasta el triángulo de escarpa y desemboca en la vena femoral a 3 centímetros debajo de la espina del pubis. La válvula distal se encuentra situada en la desembocadura de la vena safena interna en la vena femoral. Y la safena externa o safena mayor se origina en el pie por detrás del maleolo externo y asciende por la cara posterior de la pierna y desemboca en la vena poplitea, ¿sí? El sistema venoso profundo eh, es un sistema satélite arterial que realiza su recorrido entre las masas musculares
que se encuentran envainadas en un estuche aponeurótico. Se aprovecha eso para facilitar su drenaje y después este facilita el retorno venoso de los miembros inferiores y tiene válvulas que se encuentran escalonadas en todo su recorrido. Su función principal se encuentra en orientar la corriente en un solo sentido, es decir, de afuera hacia adentro, e impedir un flujo retrógrado. Esa es la función del sistema venoso profundo. Las venas comunicantes son venas que van a acumular el sistema profundo con el sistema, el sistema superficial. Y las venas perforantes son la comunicación entre el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo, ¿sí? Estas se encuentran principalmente atravesando las aponeurosis y drenan la sangre de la superficie hacia la profundidad, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a ver estas venas. El diagnóstico es principalmente clínico, es decir, viendo las alteraciones en el color, temperatura, que sabemos que son calientes, la forma de las venas superficiales que empieza a aparecer, junto con los demás síntomas y los factores de riesgo, que es la edad, el sexo y algunas enfermedades como la diabetes. El tratamiento se va en que siempre va a ser más barato la prevención. La prevención es lo mejor para cualquier enfermedad. En este caso, aquí lo que permite o lo que facilita la prevención es un peso que esté dentro de los valores normales, no estar demasiado tiempo ni de pie ni sentado, o cuando se está, hacer algún movimiento para evitar la acumulación de sangre. Por ejemplo, mover en círculos las piernas, mover de afuera hacia adentro, poner un pedal y estarlo empujando, o tener una reclinación si se encuentran sentados que les permita subir un poco las piernas. No fumar, no usar fajas ni ropa ajustada, porque va a condicionar a que haya un efecto de válvula secundaria o válvula externa por la compresión que hay. Lubricar constantemente las piernas y tobillos con cremas, elevar o utilizar pieceras a 15 grados de angulación entre la cama y sus piernas, realizar frecuentemente ejercicios, usar calcetines o medias de compresión baja, dependiendo de la magnitud del padecimiento, ¿no? Hay de diversas presiones, hay desde los 15